Hola, hoy vamos a hablar de una hermosa vocación, pero antes de eso quiero darles un dato muy importante. ¿Sabían que el coronel Conrad Moss fue el primer adiestrador canino? En el año 1906 comenzó adiestrando perros policiales, pero no es como el primer hombre que haya practicado este oficio, porque antes los seres humanos lograron convivir con los lobos salvajes. Pero no solo eso, desde el inicio el hombre recibió como responsabilidad y a la vez una vocación de enseñorearse sobre todos los animales que habitan en la tierra. ¿Ya saben de qué vamos a hablar? No esperemos más y vamos. Hoy tenemos a una persona que nos va a hablar un poco más de esta profesión. ¿Cuál es su nombre y a qué es lo que se dedica? Claro que sí, mi nombre es Juan Armando Jara. Soy adiestrador guía canino, esa es mi profesión. El perro se ha convertido como en el mejor amigo del hombre, pero últimamente hemos visto de que estos animalitos se han convertido más que un amigo para el hombre, porque son de ayuda para nosotros en cuanto cuando reciben un entrenamiento, un adiestramiento, nos pueden ayudar en cuanto a salvar vidas y muchas otras cosas. Quisiéramos saber cuáles son esas áreas en las que puede, como en esta profesión, formar a estos perritos. En primer lugar, hay una especialización que se llama búsqueda y rescate, ¿sí? Que es muy importante en cuanto a cuando se presentan catástrofes y se presentan calamidades. Estos perritos son adiestrados por olfato para encontrar a aquellas personas que se encuentran bajo escombros o bajo situaciones de peligro y hasta de muerte. Otra especialidad es la especialidad en narcóticos para evitar el consumo de sustancias en establecimientos como colegios, cárceles, universidades y también en lugares públicos. Otra especialidad es también la de explosivos, debido a que pues la ola delincuencial y los grupos al margen de la ley pues presentan bombas para atentar contra la vida de las personas, y pues estos perritos, a través de un adiestramiento muy avanzado, porque ellos tienen que hacer algo que se llama el sentado predecible para detectar las bombas y así pues desactivarlas. Otras especialidades también está lo que es seguridad y defensa, que es lo que llamamos perros escoltas, para aquellas personas que necesitan, pues valga la redundancia, escoltas. También trabajamos algo que es sobre control de masas, cuando hay amotinamientos o cuando hay aquellos percances de grupos que quieren pues atentar contra la vida de las personas. Y una especialidad muy bonita que nosotros trabajamos, que se llama terapia asistida, que es el control de emociones en personas de tercera edad, adultos mayores y también con niños especiales o pues niños en todas las áreas, para enfocar sentimientos y para enfocar emociones en los niños, y para eso trabajamos pues las diferentes razas de perros. Muchas veces nosotros como personas tenemos o vemos un perrito y decimos es una mascota, pero vemos que aquí se puede desarrollar como una profesión a través de ellos y que es necesario formarla a través de una especializada que tiene el conocimiento, que sabe cómo tratarlos, que qué raza es la que de pronto se necesita según estas áreas. Cada una de estas áreas requiere de una raza específica. No, todas las razas pueden servir, lo que pasa es que no todos los perros sirven. Todas las razas sirven, todas las razas, pero todos los perros, decimos nosotros, no dan chicle, no sirven para estos adiestramientos, ¿sí? Importante, todas las razas sirven, y también importante las edades donde se comienza el adiestramiento de ellos, ¿sí? Prácticamente desde los 6 meses se puede lograr un buen adiestramiento para las especialidades sobre todo, y en obediencia básica sí puede ser cachorros. Por la misma modalidad, por la misma tipo de agresividad que presentan los perros, pues hablamos, esa palabra sería doble propósito, ¿sí?
no podemos usar un perro para narcóticos y para explosivos porque el perro se va a confundir por la cuestión del olfato. Ellos detectan 18 olores al tiempo, pero entonces no podemos doble propósito. Doble propósito sería en cuanto a búsqueda de sustancias y de pronto de seguridad y defensa. Pero en seguridad y defensa, pues la misma palabra lo dice, debemos usar perros que sean perros molosos. ¿Qué quiere decir? Moloso es un perro grande, un perro grueso, un perro musculoso que infunde miedo, ¿sí? Que infunde miedo y que más que miedo, que infunde respeto. Pero sobre todo tiene que ser un perro equilibrado. Quiere decir que un perro a las órdenes de atacar, tiene que atacar, pero a las órdenes de soltar la presa o soltar a aquella persona que está delinquiendo, pues tienen que soltarlo a la orden de una voz. Y hay perros en terapia asistida que, por su misma palabra lo dice, tienen que ser perros equilibrados, de que no vayan a agredir a aquella persona adulta mayor o a aquel niño, porque ellos, los niños especiales sobre todo, ellos van a querer apretar o a querer morder muchas veces a los mismos perritos. Entonces estos perros tienen que tener un adiestramiento bastante avanzado. ¿Para qué? Para evitar estos posibles accidentes de agresividad contra las personas. Entonces diferentes razas, ¿sí? El Rottweiler, el Pitbull, el Golden Retriever, el Labrador, son perros que trabajamos bastante nosotros en las especializaciones y también para el trabajo con personas adultas y niños. Teniendo en cuenta que hay razas peligrosas, como profesional, como experto en entrenamiento canino, ¿a qué desafíos o peligros se enfrenta cuando está al frente de esta labor? Estos perros, por el tipo de agresividad, tenemos que usar una especie de trajes especiales, porque pues la mordida de ellos es de bastante fuerza. Entonces tenemos que usar unos trajes y tenemos que tener la agilidad, porque no todas las personas pues servimos para esto. Siempre tiene que haber un guía y tiene que haber una persona con un traje especial, el figurante, que es para ese trabajo de estos perros. Y le comento, son trajes especiales para evitar accidentes de mordidas, porque se han presentado mordidas muy fuertes. Las familias hoy en día han tomado los perros como si fueran parte integral de ellos, pero se puede decir de que ellos están cometiendo como unos errores, porque le están quitando como la vocación de lo que es el animal, de ser perro, de tener como esa identidad de cuidar, de ser un animal y no un ser humano. En cuanto a eso, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Porque ellos van desarrollando unos comportamientos de indisciplina y muchas otras cosas. En este caso, que es un perro que está para ser mascota, no de pronto cumplir una vocación de seguridad, de rescate, en otras áreas, en otras instituciones, sino que está directamente en la casa. Para este canino, ¿cuál es la recomendación o qué adiestramiento se le puede dar? No necesariamente se tiene que tener un diploma o una educación para adiestrar los perros. Cada uno de nosotros, de una u otra forma, somos adiestradores en nuestra propia casa. Lo importante y sobre todo es no humanizar los perros. No hay que humanizarlos. ¿Por qué? Porque ellos son parte de la familia, pero no son de la familia. Me explico. Muchas veces las personas duermen con el perro, comen con el perro, muchas veces en el mismo plato se presenta que sirven la comida para el perro, pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que son las enfermedades zoonóticas. Son las enfermedades que son de transmisión de animal a hombre o animal a animal, y son enfermedades bastante graves. Entonces ellos deben de tener su espacio donde comen, donde duermen, donde hacen sus necesidades fisiológicas, porque a través de las heces de los perros se adquieren muchas enfermedades. Entonces siempre se recomienda que el espacio de ellos como mascotas, claro, podemos compartir con ellos momentos, pero sobre todo cuando está la familia, ¿sí? No vamos a compartir que estemos comiendo con ellos o estemos durmiendo con ellos, sino respetar sus espacios. ¿Toda persona podría llegar a contratar unos servicios de un entrenador canino como lo es usted? Flor, claro que sí. Lo importante es eso, de que sea una persona idónea, que sea una persona con sus títulos, porque muchas veces se pretende adiestrar un perro
y se usa la fuerza o el maltrato, y la idea no es esa. La idea es a través de estímulos primarios como lo es la comida, como lo es los movimientos de las manos, y sobre todo que usamos palabras cortas, ¿sí? Más que todo en inglés o en alemán, para evitar palabras largas como deme la mano derecha, entonces usamos hands, como decir deme la mano izquierda, entonces usamos el leg, como decir siéntese, entonces usamos el sit. Por otro ejemplo muy sencillo es para que ellos, para las comidas o para las salidas de la casa, se usa el blay, que es espérese sentado, blay, ¿sí? El down, que es dar las vueltas, girar sobre el cuerpo, el high, que es un saludo militar que usamos nosotros para ellos, pero sí es importante que sea una persona idónea y que sea una persona responsable para poder entrenar su perro, ¿sí? No cualquier persona puede hacerlo. De pronto hay cosas básicas en la casa, de que coma, de que salga, que esto, pero siempre es importante el lenguaje, un lenguaje preciso y sobre todo un lenguaje con autoridad, porque el perro tiene que entender eso, que nosotros tenemos una jerarquía sobre ellos y no ellos sobre nosotros. Pero es importante la persona que tenga estos títulos, ¿por qué? Porque pues a través de escuelas, a través de conocimiento que nosotros adquirimos a través de cursos para poder desarrollar un buen programa de adiestramiento en los perritos. Hoy hemos aprendido cosas, unos pequeños detalles, pero que son muy importantes, que realmente nos sirven para tener en cuenta con las mascotas que tenemos en casa, pero también el conocimiento un poco de cómo son adiestrados los caninos, de qué razas, o sea, hay razas que realmente están dedicadas según estas áreas para el servicio a la sociedad, y queremos agradecerle por esa bonita labor que desarrolla, que realiza y que seguramente ha podido servir y a través de esta labor que ayudan a otras personas, en este caso a través del adiestramiento canino, y que sirve para que estos animalitos estén al servicio de nosotros como personas de una manera directa o indirecta. Porque uno entra a un centro comercial y muchas veces vemos un perrito que lo mantiene el vigilante o aún en las calles, y estos perritos son entrenados por una persona como él. Así que queremos agradecer por su labor, y no sé si quieras dar una última recomendación. Claro que sí, Flor. Teniendo en cuenta esto, recordarles siempre que el perro, por algo hay una frase que dice que es el mejor amigo del hombre, ¿sí? Entonces siempre el complemento, y se habla del binomio canino, que es adiestrador con su perro, perro adiestrador, adiestrador perro, binomio canino. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y seguiremos hablando más adelante de otras profesiones, de otras vocaciones, para ver todo el trabajo que hay detrás de un servicio o de un producto que nosotros muchas veces no nos imaginamos. Claro que sí, Florecita, con mucho gusto, y para eso estamos, para poderles colaborar en lo que podamos como guías caninos.